material es conocer la seriedad de estos pecados. Comprender que el castigo eterno consecuencia del pecado es real. Sentir dolor por los perdidos, y velar por nuestra salvación. Si aceptamos con entusiasmo y acción de gracias las promesas de este material, también debemos creer en las solemnes advertencias que contiene. Apocalipsis 1:1-3 habla del privilegio que tenemos de conocer las revelaciones contenidas en este material. Apocalipsis 21:8 habla del estado eterno de los perdidos. El lugar donde estarán los que rechazaron a Jesucristo en vida. Este lugar es totalmente opuesto al lugar de los benditos. Según nuestro texto encontramos 8 tipos de pecadores que irán a parar al lago de fuego. Veamos quiénes son esas personas. Los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los cobardes son personas que por temor al hombre, al que dirán, a las burlas, al vituperio, no son valientes para Dios. Temerosos de confesar a Cristo, los cobardes no asumen socialmente su fe. Prefieren más la amistad del mundo que la amistad con el Señor. Santiago 4:4 dice: Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Los cobardes son personas que se avergüenzan en su entorno familiar, social, laboral, de la palabra de Cristo. No se identifican como cristianos. Mateo 10:32-33. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Los cobardes son personas que tienen años de convertidos, y todavía no se han bautizado, porque aman su pecado y no desean comprometerse con Dios. Los cobardes no dan testimonio de su fe, no se animan a hablar de Cristo. Los cobardes, cuando surgen los problemas, las dificultades en sus vidas por causa de Cristo, reniegan de su fe y van al mundo. Segunda de Pedro 2:22 dice: como la puerca lavada que vuelve a su barro, y el perro a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos los verdaderos cristianos no somos cobardes. No somos de los que retrocedemos, sino de los que marchamos, porque somos más que vencedores. Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, nadie en contra de nosotros. Los cobardes figuran en primer lugar. Cuando Juan escribía esto, los cristianos se hallaban en una de las más feroces persecuciones de los primeros siglos del cristianismo. La de Domiciano. Los cobardes eran los que se avergonzaban de confesar públicamente a Cristo como Señor, prefiriendo así la vida temporal a la eterna, en contraste a los creyentes. Apocalipsis 12:11. De la gran tribulación que despreciaron sus vidas hasta la muerte por amor a Cristo. Los auténticos hijos de Dios son valientes. Segunda Timoteo capítulo 1 versos 7-8 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La Biblia nos enseña que no debemos buscar los sufrimientos como medio para obtener el favor de Dios, sino que debemos estar dispuestos a sufrir, si es necesario, por causa de Cristo. En todas las edades hubo persecuciones y habrá, hasta que Cristo regrese por todos nosotros. Por eso el apóstol Pedro nos prepara para la hora difícil. Vaya a 1 Pedro capítulo 4 verso 12-14. Repito. 1 Pedro capítulo 4 verso 12-14. Y repita en voz alta. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cristo nos enseñó con su ejemplo, el sufrimiento y la valentía de un verdadero discípulo de la verdad, menospreciando su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Los profetas del Antiguo Testamento también enfrentaron contra la maldad y el pecado, pasando grandes padecimientos por causa del reino. Debemos sentirnos privilegiados que por causa de Cristo padecemos persecuciones y grandes sufrimientos, porque hay grande galardón en los cielos. Vaya a Mateo capítulo 5 verso 11-12. Repito. Mateo capítulo 5 verso 11-12. Y repita en voz alta.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otro tipo de personas que irán a parar al lago de fuego son los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? El pecado de la incredulidad es el único pecado que conduce a la condenación. Los que persisten en la incredulidad están perdidos para siempre, si mueren en incredulidad. Incrédulo es sinónimo de infiel. Los incrédulos son los creyentes que en sus comienzos fueron fieles a la palabra de Dios, pero pasados el tiempo no se han mantenido obedientes a la palabra. Han abandonado la carrera dejando de ser discípulos de Cristo. Los incrédulos van detrás de los cobardes al lago de fuego. Los incrédulos son personas que nunca se afirman en su fe. Siempre andan fluctuando, son cristianos emocionales que se guían por los 5 sentidos y no por la fe, sino por la razón. Y no están dispuestos a confiar en Dios. La incredulidad es madre de muchos pecados. Y es un pecado grave delante de Dios. Los incrédulos le hacen mentiroso a Dios. La falta de fe en las promesas de Dios es un pecado gravísimo que ofende al Señor. Los israelitas, muchos de ellos perecieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida, por su incredulidad. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por su incredulidad. Muchos no prosperan económicamente por su incredulidad, no se convierten sus seres queridos por incredulidad, no se sanan por su incredulidad, viven en pecado porque no creen en el juicio de Dios. Todos los incrédulos irán a parar al lago de fuego. Dios entregó al ser humano libre albedrío, y eso significa que somos responsables delante de Dios por las decisiones que tomamos en vida. Juan 3:16. Enseña que todo aquel que en él cree, no se perderá, sino tendrá vida eterna. La condenación es no creer en Dios y en sus promesas de salvación. Otro tipo de personas que irán a parar al lago de fuego son los abominables. ¿Quiénes son los abominables? Otras versiones traducen la palabra abominable por odiosos, viles o hipócritas. Job 15:16 dice: cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Salmo 14:1 enseña que los abominables viven como si Dios no existiera. Cualquiera que deja de lado a Dios en su vida, Dios también lo desecha. Vaya a Tito capítulo 1 verso 15 al 16. Repito. Tito capítulo 1 verso 15 al 16. Y repita en voz alta. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los hipócritas son especialmente los abominables. Vaya a Mateo capítulo 7 verso 22 al 23. Repito. Mateo capítulo 7 verso 22 al 23. Y repita en voz alta. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La hipocresía es un pecado abominable delante de Dios, porque el hipócrita es el instrumento del diablo, para hacer daño a la iglesia de Jesucristo desde adentro. Jesús habló severamente sobre este pecado, comparando a las personas hipócritas como sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero podridos por dentro. Vaya a Mateo capítulo 23 verso 23 al 28. Repito. Mateo capítulo 23 verso 23 al 28. Y repita en voz alta. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad.